seguramente está tecnificada, Pero no lo estoy de conocemos. acuerdo, pero no lo sabemos. Y la tecnología aplicada para la medición, ¿con qué modernidad? No lo sabemos. ¿Y cuánto pasa de agua hoy? ¿Y cuánto pasa de agua en las grandes crecientes? Aguas broncas, sin control, porque Rebotadas. están con los vertederos a su máxima capacidad. La Boquilla, las Vírgenes y hasta el Granero Sí. y el Rejón y Pico de Águila. Todas las presas del estado han estado derramando en un momento dado y fluyendo grandes caudales al río Bravo. ¿Cuánto fue esa agua? Pero además, ¿por qué esa agua no la podemos retener en el estado con más presas para un mejor cumplimiento del tratado? Así es. Porque en la medida en que se hagan esas presas reguladoras de las grandes crecientes, podremos tener una regularidad en el pago de los compromisos que tiene el estado de Chihuahua Sí. para entregar el agua que le establece el tratado como obligación al estado. Y aparte recargamos nuestros mantos acuíferos, ¿no? Pero además, ¿cómo podemos revisar los chihuahuenses que lo que se está entregando por el Conchos es 1/3 y lo que se está entregando por los otros 5 o 6 afluentes, el San Diego, el Salado, el Arroyo de las Vacas, etcétera, que están aguas abajo, es lo que deben entregar ellos? No lo sabemos. Si además se suelta agua de una presa en Chihuahua para entregarla a los Estados Unidos, es un acto de fe, porque no sabemos si se entrega a los Estados Unidos o se está entregando a otros usuarios aguas abajo. Eso de lo por eso. Hay señalamientos de que tenemos 20 años sin cumplir el tratado. Recientemente lo estuve viendo por ahí en una conferencia que tuvieron con la alta dirección de la Comisión Nacional del Agua. Esto no es cierto. Chihuahua no tiene 20 años, no solo eso. Hay informes del año 2016 en donde Chihuahua, bueno, no Chihuahua, México reportó que se había cumplido totalmente hasta esa fecha con todas las entregas de agua que se debían hacer a los Estados Unidos. Entonces, ¿de dónde nos salen ahora? Con que tenemos 20 años sin hacer las entregas correspondientes por parte del estado de Chihuahua. ¿Cuál escenario puede ser el escenario fatalista si ahorita ya tenemos 75 años cumpliendo el estado? Ahí le va el fatalista, Sí. que va a seguir nevando menos en las Rocallosas. Sí. Va a seguir nevando menos en la Sierra Tarahumara, en la Sierra Madre Occidental. Va a seguir lloviendo menos en las grandes llanuras del estado de Chihuahua y en el norte de México. Y que va a tener menos agua. Estamos hablando del régimen, de la condición fatalista. Va a tener menos agua la cuenca del Bravo. Sí. Y que entonces nos va a ocurrir, como hace unos años me tocó a mí, que los reclamos de los usuarios de Estados Unidos vengan porque no les estamos entregando el agua que establece el tratado a los usuarios de las aguas internacionales. Pero ¿cómo se las entregamos si no llovió? Sí, Como nos ocurrió ya en otras ocasiones. Entonces, no solo eso, está creciendo la población, están creciendo los usos del agua, industriales, comerciales, agrícolas, etcétera, urbanos. Sí. Entonces, el aumento de los consumidores en la región, de los 2 ríos, del Bravo, uno de los 3, incluyendo el Tijuana, que es parte de las aguas limítrofes, Sí. está aumentando la población, están aumentando los usos y no está aumentando ni mejorando el régimen de lluvias. Esa es la condición fatalista. Mientras no se vea este problema a mediano plazo, ya no digo a largo plazo, Sí. vamos a tener cada vez más guerritas del agua y vamos a tener más dimes y diretes entre hermanos y entre primos por los Estados Unidos. Entonces, lo que se requiere es, lo he comentado desde hace tiempo, lo comenté en el Senado, lo comenté en sesiones de la Comisión de Recursos Hidráulicos, en reuniones con la Comisión SILA, y hoy lo comento a los lectores y a los televidentes y a los que están en redes viéndonos. Lo que se necesita es un programa binacional con la inversión de miles de millones de dólares que cambie la forma de usar el agua en el río Colorado. No, que nadie diga
que una inversión de esta naturaleza no se puede hacer porque no hay recursos. Le pongo un ejemplo. La ciudad de Las Vegas vive en pleno desierto con un gran progreso urbano y la majestuosidad de una ciudad que dicen que es del pecado, gracias a las aguas del río Colorado. Los impuestos que ahí se captan por el erario de los Estados Unidos, ya no digamos por juegos y sorteos, sino por todo lo que se genera de riqueza, por el movimiento turístico y urbano, etcétera, de Las Vegas, genera tantos recursos que deben considerarse recursos fiscales generados por el agua del Colorado. Así es. Que no estén pensando que el grano de maíz o el kilo de alfalfa que se cosecha con las aguas del Colorado es el recurso que da el Colorado. No, el Colorado da recursos gigantescos en la forma del desarrollo urbano y todo lo que es, digamos, el crecimiento de la población en toda su cuenca. Y en el caso del río Bravo, pues es lo mismo. Tenemos un río Bravo que, siendo antes la orilla del país, ahora se ha convertido en el centro de grandes centros de población, con la redundancia válida, que debe ser considerado como un punto que requiere una gran inversión en infraestructura hidráulica con gran tecnología. Lo he comentado, el ejemplo lo tenemos en Israel, que siendo Israel de Medio Oriente, se ha convertido en el jardín de Europa, como Cuernavaca es el jardín de la Ciudad de México, ciertamente está en Morelos, ciertamente el otro está en Medio Oriente, pero Europa, la producción agrícola, frutícola, de flores que tiene Israel para Europa es maravillosa, con un caudal tan limitado que no es exageración decir que la Boquilla o el Conchos son similares a la corriente que tiene todo un país con un gran progreso agrícola, urbano y de todo tipo, humano por supuesto, como es Israel.